Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Espero que estéis todos genial, llenos de energía y listos para sumergiros en una historia que, os lo aseguro, os va a tocar el corazón. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de un reencuentro. Un reencuentro que por el título, ya sabéis que va a ser de esos que te ponen la piel de gallina, de esos que te recuerdan el poder del destino, de la magia que se esconde en el tiempo y en las relaciones que nos marcan. El título lo dice todo, ¿verdad? Serkan Özge. El reencuentro que te emocionará. Años después reviven su magia. ¿Y quiénes son Serkan y Özge? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a descubrir juntos. Prepárense para una historia llena de emociones, de recuerdos, de amor y, por supuesto, de una segunda oportunidad que estoy seguro, os va a inspirar. Antes de que comencemos a desentrañar este relato, permitidme recordaros que si sois nuevos por aquí, os suscribáis al canal. No os arrepentiréis. Aquí encontraréis historias fascinantes, curiosidades, reflexiones y mucho más. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y así estar siempre al día con las últimas novedades. Venga, dadle al botón. Ya estáis tardando. Gracias. Y ahora sí, comencemos con la historia de Serkan y Özge. La historia de Serkan y Özge, como muchas historias de amor, comenzó de forma inesperada. No fue en un bar a la luz de las velas, ni en una fiesta llena de gente, ni siquiera en un entorno romántico. Se conocieron en el trabajo. Ambos eran jóvenes, llenos de sueños y ambiciones, trabajando en una agencia de publicidad en Estambul. Serkan era un diseñador gráfico talentoso, creativo y con un sentido del humor que conquistaba a todos. Özge, por su parte, era una publicista brillante con una energía contagiosa y una determinación que la impulsaba a lograr todo lo que se proponía. Desde el primer momento, la chispa saltó entre ellos. Sus miradas se cruzaban, sus risas resonaban en la oficina, y sus conversaciones, que comenzaban por asuntos laborales, terminaban siempre derivando en confidencias, en planes de futuro y en una conexión que iba más allá de lo profesional. Se hicieron amigos confidentes y poco a poco se enamoraron. Un amor que floreció en el bullicio de la ciudad, entre bocetos, campañas publicitarias y largas jornadas laborales. Para entender mejor la magnitud de su conexión, debemos sumergirnos en el ambiente en el que se conocieron. La agencia de publicidad era un hervidero de creatividad, de ideas que volaban y se concretaban en imágenes y textos impactantes. Serkan, con su habilidad para plasmar la esencia de una idea en un diseño, y Özge, con su capacidad para entender las necesidades del cliente y crear estrategias efectivas, eran un equipo complementario. Sus trabajos, aunque separados en sus funciones, se entrelazaban constantemente, generando una sinergia que se reflejaba en el éxito de sus campañas. Las tardes en la oficina eran largas, pero nunca pesadas. La energía del equipo, la pasión por lo que hacían, mantenía a todos motivados. Serkan y Özge, en medio de ese torbellino creativo, encontraron un refugio el uno en el otro. Sus almuerzos juntos, sus cafés a media tarde, se convirtieron en rituales que reforzaban su vínculo. Compartían sus sueños, sus miedos, sus frustraciones y sobre todo, sus risas. La atracción física, por supuesto, también estaba presente. Las miradas cómplices, los roces accidentales, los susurros al oído, todo contribuía a crear una atmósfera de tensión y deseo. Pero lo que realmente los unía era la conexión emocional, la confianza mutua, la capacidad de entenderse sin palabras. Se sentían cómodos el uno con el otro, podían ser ellos mismos sin temor a ser juzgados. A medida que el tiempo pasaba, su relación se hacía más intensa. Los fines de semana se volvieron sinónimo de escapadas, de paseos por el Bósforo, de cenas románticas en restaurantes con vistas a la ciudad. Descubrieron el placer de compartir experiencias, de construir recuerdos juntos. Se apoyaban en sus proyectos profesionales, celebraban sus éxitos y se consolaban en sus fracasos. Serkan, con su alma de artista, le dedicaba poemas y canciones a Özge. Le dibujaba en sus ratos libres, capturando su belleza y su esencia en cada trazo. Özge, por su parte, lo motivaba a perseguir sus sueños, a no conformarse con lo establecido, a explorar su potencial creativo al máximo. Juntos se sentían invencibles. Pero la vida, como una corriente impredecible, estaba a punto de cambiar el rumbo de sus vidas. La rutina, las presiones del trabajo, las expectativas de futuro, comenzaron a generar tensiones en la pareja.
Ozge, ambiciosa y decidida, sentía que necesitaba más, que su crecimiento profesional la obligaba a tomar decisiones difíciles. Serkan, más arraigado a sus raíces, a su ciudad, a su familia, no entendía del todo esa necesidad de cambio. Las discusiones se hicieron más frecuentes, las miradas se volvieron menos cómplices, y las risas, lamentablemente, se apagaron. El amor, que había sido tan fuerte, tan vibrante, comenzó a debilitarse. La distancia emocional se hizo cada vez más evidente. Y un día, en medio de un torbellino de emociones encontradas, tomaron la dolorosa decisión de separarse. El adiós fue amargo, lleno de lágrimas y de promesas rotas. Ambos sabían que estaban cometiendo un error, que estaban renunciando a algo valioso. Pero la situación se había vuelto insostenible. El dolor de la ruptura fue intenso, pero necesario, al menos en ese momento. Después de la separación, cada uno siguió su camino. Ozge se mudó a otra ciudad, aceptando una oferta laboral que representaba una gran oportunidad para su carrera. Se entregó al trabajo, se dedicó a construir su futuro, a cumplir sus metas. Con el tiempo conoció a otra persona, se casó y formó una familia. Serkan, por su parte, permaneció en Estambul, intentando rehacer su vida. Siguió trabajando como diseñador, aunque la chispa creativa, la pasión por su trabajo, ya no era la misma. Intentó mantener relaciones sentimentales, pero ninguna logró alcanzar la profundidad y la intensidad que había tenido con Ozge. El recuerdo de su amor, de su conexión, lo acompañaba siempre, como una melodía que resonaba en su interior. Los años pasaron y el tiempo, ese gran sanador, comenzó a hacer su trabajo. El dolor de la ruptura se transformó en nostalgia, en recuerdos agridulces. Ambos, a pesar de la distancia, siguieron pensando el uno en el otro. La vida, con su infinita sabiduría, estaba preparando el escenario para un reencuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Y así llegó el día en que la tecnología, esa herramienta que nos conecta con el mundo, jugó un papel crucial en su historia. Ozge, mientras navegaba por Facebook, se encontró con el perfil de Serkan. La curiosidad, ese sentimiento humano que nos impulsa a explorar lo desconocido, la venció. Decidió enviarle una solicitud de amistad. Serkan, al recibir la solicitud, sintió una mezcla de sorpresa, emoción y nerviosismo. Después de tantos años, el destino, o la casualidad, le estaba dando una nueva oportunidad. Aceptó la solicitud, y comenzaron a seguirse mutuamente. Se intercambiaron algunos mensajes, tímidos al principio, llenos de nostalgia y de recuerdos del pasado. Las conversaciones online se hicieron cada vez más frecuentes. Hablaban de sus vidas actuales, de sus trabajos, de sus familias, de sus sueños. Descubrieron que, a pesar del tiempo transcurrido, de las experiencias vividas, la conexión que había existido entre ellos seguía intacta. La chispa, aunque amortiguada por el tiempo, aún brillaba en sus corazones. Después de algunas semanas de conversaciones virtuales, decidieron dar el siguiente paso, quedar. Se citaron en un café en Estambul, el mismo lugar donde solían reunirse años atrás. La cita, por supuesto, era trascendental. El reencuentro lleno de dudas, de miedos, pero también de expectativas y de la esperanza de revivir la magia del pasado. El día llegó. Ozge y Serkan se encontraron frente a frente, después de tantos años separados. La emoción fue indescriptible. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante sintieron que el tiempo se había detenido. Las arrugas, los cambios físicos, las experiencias vividas, todo quedó en segundo plano. Lo único que importaba era la conexión, la química que aún existía entre ellos. El café estaba lleno de gente, pero para ellos, solo existían ellos dos. La conversación fluyó de manera natural, como si el tiempo no hubiera pasado. Recordaron anécdotas, compartieron experiencias, hablaron de sus vidas actuales, y se dieron cuenta de que, a pesar de los años, de las distancias y de las heridas del pasado, el amor que sentían el uno por el otro seguía intacto, latente en sus corazones. La nostalgia se mezcló con la alegría, la tristeza con la esperanza. Se dieron cuenta de que habían cometido errores, de que habían perdido mucho tiempo. Pero también se dieron cuenta de que aún estaban a tiempo de enmendar esos errores, de recuperar el tiempo perdido, de revivir la magia del pasado. A partir de ese encuentro, Serkan y Ozge comenzaron a verse con más frecuencia. Salieron a cenar, pasearon por la ciudad, recordaron viejos tiempos y, sobre todo, se dedicaron tiempo a conocerse de nuevo.
Porque aunque se conocían a la perfección, la vida los había cambiado, y necesitaban redescubrirse, volver a conectar en un nivel más profundo. Las citas se sucedieron, y cada encuentro reforzaba su conexión, su deseo de estar juntos. Se dieron cuenta de que a pesar de los obstáculos, de las heridas del pasado, el amor que sentían era más fuerte que cualquier cosa. Decidieron dejar atrás el pasado, perdonarse a sí mismos y a los demás, y apostar por un futuro juntos. La decisión no fue fácil. Ambos tenían que enfrentarse a situaciones complicadas, a los juicios de los demás, a las dudas que surgían en su interior. Pero el amor que sentían era más fuerte que cualquier obstáculo. Sabían que juntos podían superar cualquier adversidad. Así, después de mucho pensar, de muchas conversaciones, de muchas lágrimas y de muchas risas, Serkan y Özge tomaron una decisión trascendental: darse una segunda oportunidad. Decidieron dejar atrás el pasado, perdonarse a sí mismos y a los demás, y apostar por un futuro juntos. Un futuro que, a pesar de los obstáculos, prometía ser lleno de amor, de felicidad y de la magia que, durante años, había permanecido dormida en sus corazones. La noticia de su reconciliación sorprendió a muchos. Algunos no entendían cómo, después de tantos años, podían volver a estar juntos. Otros los apoyaron, celebrando su amor, su valentía, su capacidad de perdonar. Pero Serkan y Özge, ajenos a los comentarios, se enfocaron en su amor, en su futuro. Se dedicaron a construir una relación sólida, basada en la confianza, en el respeto, en la comunicación. Aprendieron a perdonarse, a aceptar sus errores, a valorar cada momento. Actualmente Serkan y Özge están juntos y felices. Se casaron hace unos años y han formado una familia. Han demostrado que el amor verdadero puede sobrevivir al tiempo, a las distancias y a las adversidades. Su historia es una prueba de que las segundas oportunidades existen, y de que a veces el destino nos tiene reservadas sorpresas maravillosas. Han construido una vida juntos, una vida llena de amor, de felicidad y de proyectos. Han viajado por el mundo, han conocido nuevas culturas, han compartido experiencias inolvidables. Pero lo más importante es que han aprendido a valorarse, a amarse, a cuidarse. Han demostrado que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo. Su historia, la de Serkan y Özge, es un claro ejemplo de que el amor puede renacer de las cenizas, de que las segundas oportunidades son posibles, de que el destino, a veces, juega a nuestro favor. Nos enseña que el perdón es fundamental para sanar las heridas del pasado, que la comunicación y la confianza son claves para construir una relación sólida y que, con el tiempo y el esfuerzo, es posible revivir la magia del amor. Es una historia que nos inspira, que nos llena de esperanza, que nos recuerda que a pesar de los obstáculos, si hay amor verdadero, todo es posible. Nos enseña que no debemos rendirnos ante las dificultades, que debemos luchar por nuestros sueños, que debemos creer en el amor. La historia de Serkan y Özge es un tesoro, una joya que nos recuerda el poder del amor, del destino y de la importancia de no rendirse ante las dificultades. Nos enseña que a veces las segundas oportunidades son las más valiosas. Esta historia, la de Serkan y Özge, es una fuente de inspiración para todos nosotros. Nos recuerda que el amor, a veces, es impredecible y que las relaciones pueden tener segundas oportunidades. Nos enseña que el perdón es fundamental para sanar las heridas del pasado y que, con el tiempo y el esfuerzo, es posible revivir la magia del amor. Es un claro recordatorio de que, aunque el camino sea largo y lleno de obstáculos, si hay amor verdadero, todo es posible. La historia de Serkan y Özge es un ejemplo de perseverancia, de valentía y de amor incondicional. Nos demuestra que las relaciones pueden superar las pruebas del tiempo y la distancia, y que las segundas oportunidades pueden llevar a una felicidad duradera. La historia de Serkan y Özge es un faro de esperanza para todos aquellos que han experimentado el dolor de una ruptura amorosa. Nos muestra que incluso después de una separación, el amor puede resurgir y florecer con más fuerza que nunca. Es una historia que celebra la capacidad humana de perdonar, de aprender y de amar. Este relato nos recuerda la importancia de la comunicación, la comprensión y la confianza en una relación. Nos enseña que a pesar de los desafíos, el amor verdadero puede perdurar y fortalecerse con el tiempo. Espero que esta historia os haya emocionado tanto como a mí. Espero que os haya hecho reflexionar sobre el poder del amor, del destino y de la importancia de no rendirse ante las dificultades. Y sobre todo, espero que os haya recordado que a veces, las segundas oportunidades son las más valiosas.
La historia de Serkan y Ozge nos deja una lección importante: el amor verdadero es resistente, adaptable y, en ocasiones, milagroso. Es una prueba de que la esperanza, la fe y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo. Es una historia que nos llena de optimismo y nos inspira a creer en la posibilidad de un futuro lleno de amor y felicidad. Espero que esta historia haya tocado vuestros corazones y os haya dejado una huella duradera. Hemos llegado al final de este vídeo, amigos. Hemos recorrido juntos la emotiva historia de Serkan y Ozge, un reencuentro que nos ha demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Espero que hayáis disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté compartiéndola con vosotros. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un like, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestros comentarios son muy importantes para mí, así que no dudéis en dejar vuestras opiniones, preguntas y reflexiones en la sección de comentarios. Me encanta leer vuestros mensajes y saber qué pensáis sobre las historias que os presento. Y ahora, para finalizar, os animo a que os suscribáis, a que dejéis un comentario, a que le deis a me gusta, y a que compartáis este vídeo con todos aquellos que creáis que pueden disfrutarlo. Muchas gracias por vuestra atención, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.